Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos retomando este pequeño cursito de análisis sísmico cálculo manual. Este es el video número 9. Había demorado un poco digamos, en sacar este video, pero estamos retomando nuevamente este pequeño curso, así que vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver un poco sobre los periodos de vibración usando la expresión alternativa que nos indica la normativa peruana E030, nuestra normativa peruana E030. ¿Ok? Ahí ustedes pueden ver en pantalla una expresión que ahora mismo lo vamos a usar. Bien, ¿qué nos indica la normativa peruana con respecto a esta expresión alternativa? La norma indica lo siguiente: el periodo de vibración se calcula con esta expresión. Ustedes recuerden que en los videos anteriores, cuando calculábamos el periodo tanto en X como en Y, usábamos la expresión que era Hn sobre C sub t, donde Hn era la altura total de la edificación y C sub t era un coeficiente, pues, cuyos valores dependían de qué sistema estructural estemos usando, ¿no? De pórticos, de muros, de un sistema dual, etc. ¿Okay? Y bueno, entenderán que ese coeficiente o ese cálculo para el valor del periodo de vibración es, digamos, algo no tan exacto. Obviamente no es exacto, es un aproximado, pero digamos que sería no tan recomendable usarlo, salvo para, bueno, algunos casos bastante específicos o como un tema bastante académico, diría yo. ¿Okay? Entonces, lo que la misma norma también indica es esta expresión alternativa. ¿Okay? Donde sí se van a ver un poquito más de parámetros, y también creo que el cálculo es un poquito o un poco más correcto. Donde Fi es la fuerza lateral en el nivel I correspondiente a una distribución en altura semejante a la del primer modo en la dirección de análisis. Fi, ¿no? Está un poco quizá engorroso lo que nos indica, ¿no? Fi es una distribución de fuerzas, pero que se asemeja al primer modo de vibración. Si bien es cierto, ahora mismo todavía no estamos en ese capítulo de los modos de vibración, y lo vamos a ver más adelante, el cálculo manual de los modos de vibración, pero veamos lo siguiente. Veamos nuestro sistema de masas y rigideces concentradas. Nuevamente les comento que esto de los modos de vibración, eso lo vamos a ver más adelante, ahora mismo no. Pero digamos, para que entiendan lo que nos indica la normativa, es necesario que yo les brinde una pequeña explicación de lo que son los modos, pero algo bastante rápido, ¿ok? Para luego nosotros vamos a tener mucho más tiempo de poder explicar esto de una mejor manera. Cuando hablamos del primer modo o de los modos de vibración, son las formas o cómo es que se deforma la estructura ante algunas vibraciones. Por ejemplo, lo más clásico, el primer modo de vibración que nosotros podemos ver tanto en X, o digamos que podemos tener en una edificación tanto en X como en Y, el primer modo suele tener esta forma. Es decir, la estructura se puede mover, vamos a llamarlo así, se puede mover, se puede deformar a la derecha o a la izquierda. Es decir, todas las masas se desplazan o a la derecha o a la izquierda. En este caso yo estoy dibujando solamente a la derecha, ¿ok? Pero también puede ser, sí, digamos de la misma manera a la izquierda, pero siempre una sola deformación, a la derecha o a la izquierda. Es decir que podemos tener esto nosotros, ¿no? Una sola deformación, ¿ok? El segundo modo, una parte va a la derecha, otra parte va a la izquierda. Digamos podemos tener algo así, ¿no? ¿Okay? Una parte a la derecha, una parte a la izquierda. Para el tercer modo tenemos algo parecido, pero un poquito ya más elaborado. Eso lo voy a ver más adelante, ya les comenté. Lo ideal, o digamos lo que les quería comentar ahora mismo era sobre el primer modo, porque la norma te indica el primer modo.
Nos indica que vamos a nosotros vamos a asignar unas fuerzas que corresponden a la forma del primer modo de vibración. ¿Ok? Entonces el primer modo de vibración más o menos es esto, ¿correcto? La deformación más o menos es esa. Por tanto vamos a usar esa forma. Entonces, ingeniero, digamos, ¿qué fuerzas estaría usando yo? Pues bien, las fuerzas que vamos a usar para calcular las deformaciones son las fuerzas que nosotros hemos calculado en nuestro análisis sísmico estático. ¿Ok? Nosotros hemos calculado tanto para X como para la dirección Y. Así que esas fuerzas están actuando en esas masitas. Eso ya está calculado. Y esas fuerzas más o menos se asemejan a la forma del primer modo de vibración. ¿Correcto? Entonces eso es lo que vamos a usar nosotros como fuerzas. Bien, entonces ya sabemos el valor de FI. FI son las fuerzas laterales. En este caso, para cada dirección serían las fuerzas que hemos obtenido en nuestro análisis sísmico estático. Y dice aquí para cada nivel, bueno, correspondiente a una distribución de altura semejante a la del primer modo de vibración. Eso ya está bastante claro. Ahora nos indica lo siguiente, que es DI. DI es el desplazamiento lateral del centro de masa del nivel I. ¿Ok? En traslación pura. Entre paréntesis nos indica restringiendo los giros en planta debido a las fuerzas FI. Okay. Los valores de DI se originan cuando las fuerzas FI actúan en la edificación y no actúan en cualquier lugar. Nos indica la normativa que esas fuerzas FI, que ya sabemos cuáles son, actúan en el centro de masa de cada nivel y solamente en traslación pura. Veamos este esquema. Esto es parte de, por ejemplo, lo que nos brinda el programa de cómputo de TAPS cuando modelamos la edificación en 3D, pero solamente estoy tomando la imagen como referencia, ¿ok? Más adelante quizá nosotros vamos a hacer sí o sí la comparativa con los cálculos que nos brinda este programa de cómputo como el de TAPS, ¿ok? Entonces, para esquematizar lo que nos indica la normativa, ¿no? Ya sabemos que las fuerzas, digamos, cómo van a estar distribuidas en cada nivel. Ahora la otra parte es cómo se determina el valor de D. El valor de D son los desplazamientos laterales, pero en el centro de masa. Es decir, las fuerzas FI están actuando en el centro de masa. Por ejemplo, en este último nivel, vamos a indicar de que por acá tenemos el centro de masa del nivel 4. ¿Correcto? Y por acá vamos a colocar la fuerza, digamos F4, y así también para los demás niveles. Cuando la normativa indica de que este desplazamiento es en traslación pura, quiere decir que nosotros, por ejemplo, si usamos el programa de cómputo, tendríamos que restringir estos nodos, o en realidad todos los nodos. Solamente vamos a marcar estos nodos extremos del perímetro. Tendríamos que restringir y obviamente todos los nodos de cada nivel para que no acepten giros. Solamente van a poder trasladarse o desplazarse o deformarse tanto en X como en Y. Nada más. O sea, solamente va a tener traslación pura, justo lo que indica la normativa. ¿Okay? Vamos a restringir los giros en planta. Es decir, si esta planta, voy a dibujarlo de esta manera. Esta es la planta de la edificación. Tenemos por acá el centro de masa. Tenemos por acá una fuerza FI. FI voy a colocarlo así porque depende. Es genérico, ¿no? Para cada nivel. Entonces, ¿qué pasa con esta planta? Cuando hablamos de traslación pura, cuando actúen las fuerzas laterales, digamos que esto solamente va a deformarse de esta manera. Solamente va a haber una traslación, nada más. ¿Ok?
Es decir, por eso que nos indica la normativa, vamos a restringir los giros en planta. Porque si no hiciéramos eso, lo normal sería de que esta planta rote un poco debido a alguna fuerza externa, ¿ok? Haya cierta rotación. Obviamente esto nosotros no queremos para el cálculo con esta expresión alternativa. Ojo. Ahora, ahí va lo que, digamos, yo les puedo comentar. Obviamente esto no es lógico hacerlo si es que usamos un programa de cómputo. Bueno, ¿para qué vamos a restringir los giros para calcular este periodo de vibración alternativo? Si es que el programa de cómputo ya te puede brindar el periodo de vibración, digamos, y los modos de vibración, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero bueno, para nuestro caso, que es un cálculo manual, sí es necesario, obviamente, digamos, hacer estos cálculos, o por lo menos ver cómo se calcula y cuánto resulta este periodo alternativo, ¿correcto? Entonces, las fuerzas actúan en los centros de masa y solamente en traslación. En nuestro caso es bastante más sencillo, porque nuestra edificación, como estamos realizando un cálculo manual, nosotros no consideramos las rotaciones en planta, solamente las traslaciones, así que eso a nosotros nos ayuda también bastante. Es decir, las fuerzas que estamos utilizando, estas fuerzas solamente me generan deformaciones laterales, nada más, ¿ok? Entonces para nosotros es válido esto, es muy válido y bueno, vamos a calcularlo, ¿ok? ¿Qué más nos indica? Los desplazamientos se calculan suponiendo comportamiento lineal elástico. ¿A qué se refiere la normativa con eso, no? Comportamiento lineal elástico. Simplemente, si yo tengo una fuerza F y esta fuerza me genera un desplazamiento triángulo, si yo tengo una fuerza 2F, me genera 2 triángulos. Tengo 3F, me genera 3 triángulos. Ese es un comportamiento lineal y elástico, ¿ok? Luego, y para el caso de estructuras de concreto armado y albañilería, considerando las secciones sin fisurar. Y cuando se habla de secciones sin fisurar, quiere decir que vamos a usar toda la sección bruta para el análisis. Ingeniero, pero nosotros usamos siempre la sección bruta o fisurada. No, por lo general usamos casi siempre la sección bruta. Es decir, la inercia, por ejemplo, B y H es BH cubo sobre 12. Hay algunos análisis que sí, digamos, se pueden usar las secciones fisuradas, ¿no? Es decir, castigamos la inercia, por ejemplo, al 50%, al 70%, 80%, etc. ¿Ok? En nuestra normativa usamos por lo general las inercias brutas o las inercias totales o las inercias sin o las secciones sin fisurar. ¿Ok? Entonces, una vez dicho esto, vamos nuevamente a nuestro cálculo. Cuando el análisis no considere la rigidez de los elementos no estructurales, el periodo T se toma como el 85% del obtenido ya en la fórmula anterior. Realmente no entiendo, no comprendo del todo esta parte, porque por lo general nosotros cuando modelamos una estructura en cualquier programa de cómputo, o por lo menos digamos la forma como yo lo hago, por lo general los elementos no estructurales no los modelamos. ¿Okay? Obviamente porque son no estructurales, no se modelan. Por ejemplo, no sé, un tabique, alguna separación, un parapeto. Nosotros no solemos modelar eso, ¿no? Lo colocamos por lo general como peso, ¿no? Como carga. Entonces eso no, bueno, no entiendo del todo. Quizá por ahí alguno de ustedes si logra entender esto, sería bueno que lo vayan escribiendo en los comentarios para que todos podamos aprender, ¿ok? Entonces, efectivamente nosotros al final nuestro cálculo vamos a tener que multiplicar por 0.85. Ya para el cálculo como tal, lo que nosotros tenemos son un sistema de masas y rigidez concentradas que estamos concentrando toda la masa y toda la rigidez, obviamente por cada nivel de toda nuestra estructura. Correcto, tenemos ahí la rigidez de cada nivel, de cada entrepiso, eso ya lo hemos calculado anteriormente, vayan a ver los videos anteriores. Y vamos a colocar las fuerzas que hemos calculado en el análisis sísmico estático, F1, F2, F3 y F4. Obviamente cada fuerza actúa en cada nivel. Y como se indica ahí, ¿no? Son las fuerzas sísmicas en cada nivel.
¿Qué es P1, P2, P3 y P4? Es el peso sísmico de cada nivel. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa cuando las fuerzas sísmicas o esas fuerzas actúan sobre ese sistema de masas y rigideces concentradas? Pues bien, ocurren los desplazamientos. De 1, de 2, de 3 y de 4 es el valor de DI que nos indicaba la normativa. ¿Ok? Entonces, esos son los desplazamientos laterales. Y nada más. Tenemos fuerzas, tenemos rigidez y tenemos desplazamiento, ¿no? Obviamente usamos la ecuación general, así como usamos la ecuación general en el análisis matricial, acá usamos lo mismo. K por U igual a F. Si yo quiero calcular U, obviamente yo quiero calcular cuáles son esos desplazamientos laterales para usar en la fórmula alternativa o la expresión alternativa. Simplemente despejo, ¿no? U es igual a la inversa de la matriz de rigidez, que es dato, por el vector de fuerzas, que también es dato. ¿Correcto? Entonces, mucho más sencillo. Entonces, vamos a calcular el periodo en dirección X. Ahí está, ¿no? La matriz de rigidez lateral, ya esto, ingeniero, ¿de dónde sale esto? Ya lo hemos calculado hasta el cansancio. Vayan a ver los videos anteriores. Vector de fuerzas también del análisis sísmico-estático. Por tanto, haciendo la inversa de la matriz de rigidez multiplicado por este vector de fuerzas, obtengo nuestro vector de desplazamientos. F1, F2, F3 y F4 son las fuerzas sísmicas. P1, P2, P3 y P4 son los pesos sísmicos. D1, D2, D3 y D4 son los desplazamientos laterales que los hemos obtenido de este cálculo. ¿Ok? Y nada más, la normativa en la expresión nos indica Pi por Di al cuadrado. Ahí está, ¿no? Pi por Di al cuadrado, P1 de 1 al cuadrado, P2 de 2 al cuadrado, etc. Luego nos indica también Fi por Di, donde F es la fuerza. Ahí está, F1 de 1, F2 por D2, etc. ¿Correcto? Entonces, con eso, digamos, nosotros calculamos las sumatorias como nos indica esta expresión, ¿no? Ya sabemos que por 0,85, 2pi raíz de, ahí está, ¿no? La sumatoria de Pi por Di al cuadrado, que está por acá. Luego, entre G, bueno, G ya es la gravedad, que es Fi por Di, está por acá. ¿Okay? Y simplemente es cuestión de calcular eso. Bueno, sabemos ya que por el 0.85 y finalmente eso nos resulta 0.562, ¿no? Un valor bastante mejor que este cálculo, este valor. Vamos a compararlo con el cálculo correcto de los modos y periodos de vibración, que eso veremos más adelante, no se preocupen. Luego hacemos lo mismo para la dirección Y, lo mismo la matriz de rigidez lateral en dirección Y, obviamente, las fuerzas en esa dirección, y también se calculan los desplazamientos laterales. Ya sabemos que es Fi, Pi, Di, etc., ¿no? Nuevamente usamos esos valores para la expresión por 0,85 nuevamente y obtenemos el valor de el periodo en dirección Y. Entonces, esta expresión bastante interesante, es alternativa, comunica la normativa. Yo creo que sería bueno que sí la puedan usar ustedes, y como alternativa obviamente a los modos de vibración, que es obviamente mucho más exacto. ¿Está bien? Esto de los modos lo veremos más adelante, no se preocupen. Y nada, solamente quería mostrarles esta parte de la expresión alternativa para los periodos de vibración. Vamos a continuar el siguiente video ya con algunas correcciones de los desplazamientos para ver si es que usamos placas o no. ¿Ok? Entonces espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente presentación. Ahora sí, un poco más rápido, ya no vamos a demorar tanto en publicar esos videos. Chao, nos vemos.